Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Quiero empezar contándote que estamos en la serie ¿Quién es Jesús? ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. ¿Saben? El pastor Brian estuvo hablando sobre el primer tema. ¿Alguno lo recuerda cuál era? Jesús imaginario. ¿Recuerdan? Que Jesús no es un Jesús milagrero. Luego también estuvimos aprendiendo acerca de Jesús no es mi parcero, Él no es alcahueta, sino Él quiere llamarnos amigos porque nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Luego también la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que Él es fiel y verdadero. Que mientras nosotros somos los más infieles del mundo, Él dice, yo sigo siendo fiel todo el tiempo. Y saben, hoy quiero hablarte sobre uno de los atributos que están elevados a la tercera potencia. Es el único atributo elevado a la tercera potencia. Y tanto en el cielo como en la tierra siempre están recordando día y noche ese atributo. Y es santo, santo, santo. Pero antes de empezar a hablarte acerca de este atributo, Sebas, ayúdame a poner la primera imagen que está ahí. Y en esa primera imagen vamos a ver que los atributos de Dios se dividen en dos. Si tú puedes tomar tu agenda, tu libreta de apuntes, hoy vamos a aprender. ¿A alguien le encanta aprender? Amén. ¿Saben? El primer atributo que tú vas a encontrar son los atributos morales de Dios. Son aquellos atributos comunicables, los que Dios dejó para que nosotros los tuviéramos de ejemplo y los tratáramos de imitar y de seguir. Esos atributos son, por ejemplo, el amor, son, por ejemplo, la santidad, son, por ejemplo, la fidelidad, la justicia. Son esos los que son comunicables, pero también se encuentran los atributos absolutos y son esos atributos que son incomunicables. Es decir, estos no los podemos imitar, son innatos de Dios. Entonces, entre esos atributos que son innatos de Dios o que son absolutos de Dios, encontramos que Él es inmutable, Él no cambia. Encontramos que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Encontramos que, por ejemplo, Él es omnipotente, que Él todo lo puede, que Él es todopoderoso. Encontramos, por ejemplo, un atributo más. Encontramos que Él es omnipresente, que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y hoy estaremos hablando sobre la santidad de Dios y sobre la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos, iglesia. Amén. ¿Saben? El tema de hoy es imítenme, soy santo. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y dile, imítenme, soy santo. Y sabes, ¿qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a decirle, Señor, quiero pedirte que tú me enseñes tu palabra, papá. Quiero pedirte que tú transformes mi vida, Señor. Que todo lo que yo pueda aprender por tu palabra es porque el Espíritu Santo tiene libertad de venir a mi corazón, de hacerme entender tu palabra, de mostrarme la verdad. Pero también, Señor, quiero pedirte que no haya distracción, que mi mente no divague en otros pensamientos que no sean lo que está ocurriendo aquí y ahora. Te doy gracias por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes a 1 de Pedro 1, 14 al 16. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos, diga conmigo, santos, en todo lo que hagan, tal como Dios quiere. Quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.
Cevitas, ayúdame a poner la siguiente imagen. Vamos a definir lo que es la santidad, iglesia. Y vemos que la santidad es la descripción de la esencia de Dios, por la cual Él se inclina tanto en su naturaleza como en su disposición de voluntad a toda pureza moral, alejándose ¿de qué? De toda impureza. ¿Qué tal si lo leemos a la cuenta de 3? ¿Listo? 1, 2 y 3. Y vamos a ver ahora qué significa la palabra santo para definirlo aún más, para que de aquí en adelante podamos entender por qué Dios quiere que seamos santos. ¿Les parece? La palabra santo viene del hebreo kadash, que significa separado, lo opuesto de algo que es común, apartamiento, consagrado. Y saben, cuando estamos diciendo que Dios es 3 veces santo, estamos diciendo que Él es un ente separado, un Dios que es consagrado, que es apartado del pecado, que no le gusta lo que está impuro, sino que solamente le gusta actuar correctamente. Y saben, Él es un Dios que tú y yo de alguna manera siempre hemos dicho, Dios es bueno, ¿cierto que sí? Y todas sus acciones siempre conllevan a mostrar que Él es un Dios santo. Y podemos ver que aún el nombre de Dios es santo. Es tan santo, imagínate que el pueblo de Israel casi que no menciona su nombre, porque el nombre de Dios es santo. Entonces ellos casi no mencionan la palabra Yahweh, que en nuestras traducciones lo vemos en la Biblia como Jehová. Entonces el pueblo de Israel casi que nunca menciona el nombre de Dios, nuevamente reitero, porque es santo. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque así de santo es el nombre de Dios. Tanto que cuando nosotros oramos decimos siempre al finalizar las oraciones en el nombre de Jesús. Y cuando tú mencionas el nombre de Jesús estás diciendo, ay, lo que acabo de mencionar se va a realizar porque creo en un Dios poderoso, que su nombre hace que lo imposible sea posible. Entonces, iglesia, fíjate, el nombre de Dios es tan santo que en diferentes partes de la Biblia vamos a notar que le dicen santo. Por ejemplo, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Hay alguno aquí que es humilde, que se acerca al Señor? Bueno, el Señor dice que Él está con ellos. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Alguien puede alabar al Señor? Ese es mi Dios, al quien yo alabo, a quien yo exalto. Y sabes, iglesia, por ejemplo, encontramos otra parte, y me encanta este versículo, en Isaías 40, del 25 al 27 dice, y me encanta, esto va para todo aquel que de pronto ha dicho, ¿será que Dios puede ayudarme en esta situación? El santo sí puede ayudarte, nuestro Dios puede ayudarte. Dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y las llama cada una por su nombre, a causa de su gran poder y su incomparable fuerza. No se pierde ni una de ellas. Y dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y ahí en Jacob puedes poner tu nombre. Ahí puedes decir, oh Karen,
¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no te toma en cuenta tus derechos? Ese es mi Señor, el Santo, ¿verdad? Y quiero que miremos, por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:16. En este versículo no se menciona la palabra santo, pero con lo que hemos mirado en la definición nuevamente atribuye a esta enseñanza. Dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea toda gloria, que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Ahora, en la Reina Valera dice que Él tiene una luz inaccesible. Y no sé si tú recuerdas la historia de Moisés, que le dice Moisés a Dios, le dice, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no puedo dejarte que veas mi gloria porque si tú me ves, morirás. Entonces, es tanto lo que Él es santo, Él es tan apartado en su santidad que aun si nosotros quisiéramos acercarnos, no podemos. Moriríamos inmediatamente. De hecho, la luz inaccesible que nosotros podemos poner, por ejemplo, es el sol. ¿Alguno se ha quedado mirando el sol durante unos segundos? ¿Qué pasa? Te quedas ciego, ¿cierto? Y ahorita que está calentando bastante, más. Ahora, fíjate, esa es la luz inaccesible que nosotros tenemos y puedo decirte que Dios es santo, como lo hemos venido hablando, pero ahora quiero entrar a un punto importante. Dios es santo, pero Él detesta y aborrece la maldad y quien practica la maldad. Y aquí quiero entrar a un punto que quiero que me prestes toda tu atención, y es que hay una frase con la que acostumbrábamos a evangelizar antes, cuando no se tenía el conocimiento o cuando no leíamos la palabra del Señor. Y decíamos una frase de Don Quijote de la Mancha. Le decíamos al nuevo, querido amigo, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero la verdadera palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Pastora, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Verdad? Durísimo de entender. Y saben, vamos a leer unos pasajes que tú y yo vamos a decir, wow. Y mira lo que dice en Salmos 11, 4 y 5. Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero ¿qué pasa? Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y hay aún un pasaje mucho más fuerte, y es Salmo 7, 11 al 13. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y esta palabra es tan fuerte porque mira el siguiente versículo. Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y luego dice también, asimismo ha preparado las armas de muerte y ha labrado las saetas ardientes. O sea, en pocas palabras está diciendo, al impío lo aborrezco, pero tras de eso estoy alistando mi espada y estoy alistando también el arco para destruirlo totalmente. Ahora, esto es tan fuerte porque si yo les preguntara quién de los presentes es pecador, seguro que todos me van a hacer así. Y usted me va a decir, pastora, o sea, ¿a qué vine? A que usted me dijera que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Quiero hacerte entender algo. Quiero predicarte bien la palabra de Dios. Y predicarte bien la palabra de Dios es decirte que al infierno no se va el pecado. ¿Quién se va al infierno? El pecador. Amén.
Y por consiguiente lo que tengo que decirte es, Dios es santo, a Él no le gusta nada impuro, pero también quiero decirte algo, Dios es un Dios de amor. Dios también es un Dios de misericordia. Amén. Y cuando hablamos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, quiero explicarte algo. Sí está la ira de Dios contra todo aquel que no quiere aceptar a Jesús. Pero también hay una alternativa de salvación para todo aquel que dice, ay, yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que a Dios no le gusta el pecado y yo prefiero irme con el Señor al cielo. Amén. Y saben, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pastora, la palabra de Dios se contradice. Me acabas de decir que Dios aborrece al pecador, pero ahora también me estás hablando de que Dios ama al mundo. Quiero explicarte algo. Dios siempre ha amado a la humanidad, desde el comienzo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva tenían una comunicación tan directa con Dios que lo podían ver cara a cara. O sea que Adán y Eva eran santos. O sea que Adán y Eva podían no tener la santidad de Dios porque Dios es santo, 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 pero tenían un grado de santidad que podían llegar y hablar con Dios todos los días. Dios nos creó de esa manera, que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Pero llegó el pecado. ¿Le echamos la culpa a quién? ¿A Eva? ¿A la serpiente? ¿A Adán? Lo que podemos saber es que la serpiente tentó a Eva, pero Adán también siguió a Eva, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, todos tuvieron algo de culpa. La cuestión aquí es, el pecado entró al mundo y todos nosotros tristemente tuvimos que conocer la enfermedad y tuvimos que conocer la muerte. Adán y Eva iban a ser inmortales, imagínense. Y conocimos la muerte a causa de este pecado y de ahí en adelante todos empezamos a pecar con licencia para toda clase de pecado. Porque de ahí en adelante, mejor dicho, no hemos parado de conocer pecado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Dios al ver que esta relación se rompió, Adán y Eva ya no podían hablar directamente con Dios, aunque le gritaran Dios, ya estaba roto a causa del pecado. Entonces Dios dijo, yo me voy a idear un plan, el super plan, para que la humanidad vuelva a tener la relación que tenía conmigo. Pero Dios nunca va a obligar a nadie. Por eso hay personas que pueden seguir en su pecado y Dios los va dejando y los va dejando, pero llegará el momento en el que se van a enfrentar a esa palabra dura de Salmos que dice que Él aborrece al impío todos los días. Pero luego también está el plan de salvación de Dios que está por medio de Jesús y que encontramos que sí somos pecadores, sí aceptamos que hemos fallado, pero ahora podemos entrar ante la presencia de Dios sin ningún impedimento, iglesia. Y eso lo podemos ver por medio de Jesús. Por eso podemos ver que un Dios que ama a la humanidad dice, les doy la alternativa, que es al enviar a Jesús. Y Jesús, ¿saben qué hizo? Jesús vino y dijo, oh, François, ay, Ana, ay, Luisa, Oscar, ustedes merecían morir, pero Jesús dijo, yo tomo su lugar. Jesús dijo, yo me voy a hacer en el lugar de ustedes y voy a tomar ese precio. Por eso cuando murió Jesús fue la muerte más cruel, porque cuando tú matas
por decirlo así, a alguien que va a la muerte o sentencia de muerte más bien, ya sea en una silla eléctrica, ya sea por alguna inyección o por algún otro tipo de muerte, ellos mueren por su propia voluntad y por lo que hicieron ellos. Pero Jesús va más allá porque Él muere por ti. Él muere por todos los pecados de las personas que se van a arrepentir, que se están arrepintiendo. Eso lo hace mi Señor. Por eso fue más terrible. Y sabes, quiero que miremos juntos dos formas en las que nosotros podemos ser santos. La primera que vamos a encontrar es cuando tú pones tu fe en Jesús. Cuando tú pones la fe en Jesús, inmediatamente Él te hace santo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, yo acepto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, inmediatamente Él, recuerden el significado, te aparta, te consagra y dice, eres mi hijo. Y usted me puede decir, pastora, pero yo no siento ningún cambio. Yo acabo de hacer la oración y parece que todo en mi vida sigue igual. Y tienes razón, porque tus hábitos siguen igual, tu forma de hablar sigue igual. Nadie te va a cambiar a ti que no sea el Espíritu Santo. Amén. Y lo más lindo es que aunque seguimos haciendo o pensando en cosas que queremos hacer mal, Dios ya dice, tú eres santo. ¿Por qué? Porque has creído en Jesús. Y ahora vamos a mirar la segunda manera en que podemos ser santos. Y esta segunda manera es santificación progresiva. Esta santificación progresiva quiere decir que poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cambiando. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice, por tanto vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Sebas, ¿me puedes ayudar a poner el PowerPoint, por favor? Y quiero hacer una explicación aquí, iglesia, un poco más gráfica para que tú y yo podamos entender el plan de Dios para nosotros. ¿Saben? Aquí están viendo el monte Everest, el monte más alto. ¿Quién ya lo escaló? Pues fíjense, hoy vamos a coger este monte y vamos a hablar acerca de cómo vamos a ser santos. ¿Alguien quiere ser santo? Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Dale siguiente. Y vamos a mirar en Salmos 24, 3 al 6. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias. ¿Quién más? Y corazón puro, que no se rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que aparece la santidad. Este monte, vamos a hacer de cuenta que es el monte del Señor, tomando en referencia a Salmos 24. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y decirme, pastora, yo nunca he pecado con mis manos? Yo nunca he robado, yo nunca he hecho tal vez señas groseras, nunca le he pegado a alguien. No, ¿verdad? Fallamos ahí. Ok, vamos con los de corazón limpio, corazón puro. Levánteme la mano. ¿Cuántos pueden decir, yo nunca he tenido un pensamiento malo? Ni obsceno, ni pensado una grosería, ni pensado en hacerle el mal a alguien.
Otra vez nos descachamos, correcto. Ahora vamos con una última. Levante la mano quien no ha dicho mentiras. Otra vez nos descachamos, correcto. Ahora, esta santidad parece muy difícil de alcanzar, ¿cierto? Dios tiene estándares muy altos. Y como yo les dije al comienzo, Dios es inmutable, es decir, Él no va a cambiar. Como Él es, Él va a ser siempre. Amén. Entonces, Él no va a cambiar sus estándares de santidad, pero Él sí ya hizo algo para que nosotros pudiéramos alcanzar un nivel de santidad en el que podamos agradar a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a darle siguiente. Aquí acabo de poner la palabra pecado. Resulta que tú y yo, cuando Cristo llegó a nuestra vida, tú pecabas con licencia 007, ¿verdad? Tú pecabas y hacías tal vez por ignorancia o tal vez con gusto a lo que tú hacías. Pero quiero mencionarte algo. Algunos, si hallas la santidad, algunos estaban acá en pecado, otros están por fuera de la pantalla cuando Dios los encontró, ¿verdad? Pero quiero mostrar aquí una frase, y esta frase es: Dios tiene estándares muy altos y brazos muy abiertos. Porque no importa cómo llegaste al Señor. Tú podías ser el más pecador del mundo, pero Dios te recibió con amor. Él no te juzgó al momento en el que tú llegaste. Y alguno me va a decir: pastora, genial, porque entonces solo tengo que recibir a Dios y decirle: Dios, sí, yo creo en Jesús. Y me quedo ahí en el monte acampando. Cevitas, dame siguiente, porfa. Y mira lo que dice en Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo, a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa ¿qué? Relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces, estamos viendo que sí, Dios tiene estándares muy altos, pero los brazos bien abiertos. Quiere decir que santidad bajó al pecado. Santidad, Jesús bajó por ti, por mí. Pero no es para que nos quedemos aquí solamente. Que alguno me puede decir: acampemos aquí, ya conocí la gracia, me quedo aquí en la gracia. Pero yo quiero mostrarte algo más, y es lo que dice en Juan 14, 15 al 17. Y dice, ¿qué tal si lo leen los hombres a la cuenta de 3? ¿Listo? 1, 2, 3. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él me dará otro Padre, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. En el mundo no puede recibirlo porque no lo busca y porque no conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive en ustedes y después estará en él. Me encanta. Esta promesa se la hizo Jesús a todo aquel que cree en Él. Cevitas, ayúdame a poner el monte. Entonces, estamos viendo que Él no nos dejó solamente la idea de la gracia de Jesús. Él dijo, tiene que pasar algo más en tu vida. No es solo decir, sí, creo en lo que ya hizo Jesús. La pregunta es, ¿ahora qué vamos a empezar a hacer nosotros por creer en Jesús? Vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a cambiar. Ahora, ¿cómo cambiamos nosotros? Con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos empieza a guiar a toda la verdad. Es decir, empezamos a hacer alpinismo con el Espíritu Santo. Empezamos a subir y a subir. Y me encanta porque mira lo que dice esta frase. Santidad es más que el destino. Dígalo conmigo, es la ruta.
en la ruta de obediencia y amor a Jesús. Entonces, la santidad progresiva que quiero que hoy empecemos a decir, yo quiero eso en mi vida, es decirle al Espíritu Santo, ven a caminar conmigo todos los días. No solo el domingo. Gracias, Señor, porque los domingos ya se me despegan las cobijas, ya vengo a la casa del Señor y me gusta oír la palabra de Dios. Pero ahora vamos a decirle, camina conmigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días. Vamos a decirle, Señor, quiero empezar a hacer ese alpinismo contigo, empezar a subir esa montaña de santidad, empezar a cambiar lo que no te gusta de mí. Ya reconozco que soy pecador y por consiguiente siempre voy a estar tratando de pecar, pero ahora está el Espíritu Santo que me puede ayudar. Amén. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, iglesia. Y quiero que miremos el versículo de Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, no esperen, estoy leyendo solo. Quiero que lo lean las mujeres, ¿listo? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Me encanta. ¿Saben? Hebreos 12, 1 y 2 está diciendo, puestos los ojos en Jesús. Él dio todo en la cruz del Calvario y ahora yo, con mi amigo, con mi ayuda, con el Espíritu Santo voy a empezar a escalar, pero voy a siempre estar mirando a Jesús. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el que yo me desvíe de Jesús, voy a decir, ¿por qué es que soy cristiano? Tú eres cristiano porque sigues a Jesús. Pero si dejas de seguir a Jesús, entonces no tendría sentido ser cristiano. Amén. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, ven, bájate de la barca y camina en el mar? Y Pedro empezó a dar sus pasos mirando a Jesús y diciendo, wow, estoy caminando en el agua. Que alguien me tome una foto. ¿Qué pasó ahí? Él estaba bien porque iba mirando a Jesús, pero ¿qué pasó cuando él empezó a mirar al agua y a darse cuenta que las olas estaban creciendo? Sintió tanto miedo que dijo, yo esto no puedo hacerlo solo, imposible que yo esté haciendo esto, y pum, de una vez se hundió. Ahora él empezó a dar gritos de me ahogo, me ahogo. Y usted póngase a pensar en algo, si él era pescador, él era buen nadador. ¿Por qué empezó a gritar? Estaba demasiado asustado porque me quitó la mirada ¿de quién? De Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros también, iglesia. Amén. Entonces, a veces el enemigo pone un pensamiento en tu mente y dice, tú estabas mejor antes de conocer a Jesús. Y quiero mostrarte este monte que hemos estado aprendiendo un poco, ¿cierto? Cuando tú estás aquí y llega el Espíritu Santo, Él empieza a trazarte una ruta de tal manera que tú puedas llegar a la santidad que Dios quiere que tú vivas. Amén. Pero pasa algo. Entre más arriba tú estás escalando, más presión se siente. No sé si has visto videos de personas que han escalado el Everest. Esas personas al principio empiezan diciendo voy a escalar el Everest, súper feliz, pero ya cuando llevan unos metros arriba empiezan unos a faltarles el oxígeno y otros a decir uy, esto, yo no sé cómo voy a avanzar, ¿cierto? Pero siempre con la mirada en la meta, en ir a escalar hasta lo más alto. Pues ¿qué pasa? Cuando tú estás sintiendo esas presiones que el enemigo pone y te hace pensar que tú estabas mejor antes, iglesia, yo quiero que entiendas algo. Tú estás mejor donde Dios te tiene.
Porque si tú estabas aquí, pero con el Espíritu Santo ya estás aquí, quiere decir que estás mejor que donde empezaste. ¿Alguien alaba a Dios? Entonces no puedes creerle al enemigo que antes tú estabas mejor, porque ahora estás mejor con el Señor. Amén. Entonces sí van a venir presiones, sí van a venir circunstancias difíciles, pero con Dios todo es posible. Amén. Por eso, iglesia, ¿cuándo llegaré a los estándares que tiene Dios para mí en esa santidad? Filipenses 1:6. Vamos a mirar lo que dice en Filipenses 1:6, iglesia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere caminar contigo este camino de santidad. Dios no te está diciendo que seas perfecto. Van a haber momentos donde te vas a deslizar, te vas a caer en esa ruta, pero para eso va a estar el Espíritu Santo que va a hacer esto. Te va a ayudar, te va a levantar y te va a decir: vamos, esta es la ruta, esta es la ruta. No importa cuánto te tengas que demorar, no importa qué obstáculo tengas que pasar, tienes que caminar porque yo voy contigo. Tienes que avanzar porque yo voy contigo. ¿Alguien alaba al Señor? Hay 5 maneras que el Espíritu Santo nos van a ayudar para vivir en santidad. Iglesia, el primer punto es: suena la alarma. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a hacer que te sientas mal cuando vas a pecar. La pastora no va a ir detrás tuyo a ver qué haces todos los días. No, el Espíritu Santo es quien camina contigo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de decirte: hey, vas a pecar. Es cuando esa alarma que tú sientes, como que algo pasa cuando tú empiezas a ver una película y empiezan a pasar obscenidades, y anteriormente tú decías: uy, me estoy educando, esto es para aprender. Pero ahora tú dices: me siento mal, esto no lo puedo ver. Es cuando tú sientes una alarma cuando empiezas a hablar y tú estás súper feliz hablando, pero de repente se empiezan a hablar cosas doble sentido, chistes doble sentido, chistes de todos los colores. Esa alarma que tú empiezas a sentir cuando estás en tu celular y empiezas a mirar a una mujer y empiezas a mirar todas las fotos de esa mujer que no es tu esposa. O empiezas a mirar tal vez a aquel hombre que no es tu esposo. Esa alarma es la del Espíritu Santo. Es una manera en la que Él nos habla. Y hay personas que dicen: Señor, quiero oír tu voz. ¿Qué tal si empezamos por decirle: Señor, le pondré atención a la alarma que empieza a sonar en mi vida? Necesitamos decirle a Dios: sí, yo quiero estar pendiente de esa alarma. Ahora, vámonos con un segundo punto. Nos enseña la diferencia entre la verdad y la mentira. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. En este camino que vamos a estar caminando, en esa montaña que ya tienes en tu mente, que vamos a estar escalando todos los días, va a ocurrir algo. ¿Saben qué va a ocurrir? Que van a haber muchas ideologías, muchos pensamientos que vas a tener que enfrentar. Por ejemplo, los políticos, las modas. Tal vez
todo en la sociedad puede estar diciendo quiénes conforman a una familia. Y puede ser totalmente opuesto al modelo de Dios. Así que el Espíritu Santo es quien te guiará y te dirá cuál es la verdadera familia que Él quiere que viva. Amén. Algunos tal vez empiezan a decir, el amor significa esto, pero el Espíritu Santo te guiará a entender qué significa el amor verdaderamente. Amén. Entonces, tenemos que tener presente que el Espíritu Santo es quien nos ayudará a entender que si es correcto conforme a la luz de la Biblia. Vámonos con un tercer punto. Y este tercer punto nos da un apetito por la rectitud y un disgusto por la inmoralidad. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en alguna oportunidad les mencioné que a mi esposo y a mí nos encanta comer hamburguesas. Yo creo que nuestro plan de parejas es salir a degustar hamburguesas, pizzas y todo lo que tenga que ver con engorde. Eso nos encanta como pareja. Pero hubo algo que cambió en mí. Anteriormente para mí hamburguesa podía significar 2 panes y una carne, y me la comía con gusto. Pero a medida que yo iba comiendo hamburguesas más de calidad, como las hamburguesas de Oscar, hay publicidad. ¿Qué pasa? Publicidad paga. Pues ¿qué pasa? Ya las hamburguesas que antes me comía no me satisfacían como lo hacen las que son muy ricas. Eso pasa de igual manera con nuestro apetito espiritual. Antes habían vacíos tan profundos que los llenábamos con tal vez pornografía, fornicación, adulterio, mentiras. Había pecados que llenaban eso y decíamos, sí, eso me llena y bastante. Pero cuando conoces el amor de Dios y que Él ya llena ese vacío, entonces tú empiezas a degustar y a decir, el pecado ya no me atrae. Eso es lo que empieza a suceder en nosotros, iglesia. Cuarto punto, usa a otros para fortalecernos. Santiago 5:16 dice, confíense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuándo es efectiva la oración del justo? Cuando hay confesión de pecados. Entonces, iglesia, a veces pensamos que yo llego a Cristo y empiezo a escalar solo con el Espíritu Santo y que nadie más importa y soy yo contra todo el mundo. Y no es así, porque la iglesia de Cristo no es una persona por aparte, sino somos la iglesia unida. Entonces, cuando tú tienes una debilidad, una necesidad, tú puedes acercarte a alguien que tenga madurez espiritual para que te ayude a orar. Yo he tenido momentos en los que he tenido que acercarme a mi esposo. Para mí él es esa persona con la que siempre le cuento todo y oramos juntos sobre esos temas. De hecho, otra persona que para mí es fundamental en mi vida es mi mamá. Yo a mi mamá le cuento todo. Yo le digo, mamá, me pasó esto. Mi amor, no pasa nada, vamos a orar. Y ahí se fortalece mi fe. Tú no tienes que andar solo en esta vida cristiana. Amén. Mira al que está a tu lado, dile, estamos juntos. Dile, estamos juntos. Y hay un quinto punto, iglesia. Y este quinto punto es, nos hace más pacientes con el pecado de los otros. Juan 15:12 y 13 dice, y esto es lo que les mandó, que se amen
unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Iglesia, cuando tú empiezas a vivir en santidad, a caminar en la ruta de la santidad, te vas a encontrar con momentos en los que te vas a convertir religioso. Pastora, ¿usted ha sido religiosa? Sí. Antes, cuando no era pastora, a mí me era fácil ir donde mi mamá y decirle: mamá, ¿cómo van a poner a esa persona en la iglesia a servir? Esa hermana, ese hermano está mal. Ponga tal otro, ese sí es santo. Y yo juzgaba a los hermanos que iban a la iglesia y decía: este sí es bueno, no, este no es bueno. Mi mamá un día se me acerca y me dice: mi amor, el día que tú aprendas a amar, no te va a importar en qué está pecando esa persona. Juzgar es de Dios, no de la iglesia. A ti te corresponde amar. Y yo entendí desde ese momento que cada persona que entraba a la iglesia, yo no debía ser de los que: ¿usted es bueno o no? ¿Usted es bueno o no? Si no, para afuera, háganle para afuera. No, yo ahora soy de las que: no se vayan, por favor, no se vayan. Y empiezo a atajar. ¿Saben por qué? Porque empezamos a amarnos los unos a los otros. Jesús vino por aquellos que le aceptaban, pero Él comía con pecadores. ¿Vieron a Jesús pecar alguna vez? No, porque Él no practicaba el pecado, pero Él se sentaba a comer con los pecadores, porque así Él mostraba amor, como tú y yo debemos mostrar amor. Ser santo no significa que ahora tú no puedes estar con tus amigos, que no puedes estar con tu familia, que no puedes estar con tus conocidos. Eso no es santo. La forma en la que tú muestras que eres santo es que los amas. ¿Y cómo muestras que amas a Dios? No pecando. Esa es la manera correcta. Por eso tengo unas preguntas para ti, iglesia. ¿Cuándo te amó Jesús? ¿Cuando estabas en la cima de la santidad o cuando aceptaste que eras un pecador? Jesús, ¿cuándo te tiene paciencia? ¿Cuando estabas en la cima de la santidad o en tu peor momento? Jesús, ¿cuándo murió por ti? ¿En tu mejor momento o en tu fracaso? Entonces, ¿cuándo debo amar a los demás? ¿Cuando ellos están arriba o cuando ellos están mal? Amén. Por eso, iglesia, quiero que te pongas de pie en estos momentos. Recuerda el mensaje: imítenme, soy santo. Dios quiere que tú lo empieces a imitar y a vivir una vida llena de santidad. Sí van a haber complicaciones, sí va a ser difícil, iglesia, pero con Cristo es más que suficiente. Vamos caminando en esa ruta de la santidad. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.